En la adoración hay implícitamente contrición, humillación de cuanto uno es y tiene, porque es el que no es puesto ante el que es, y es el abismo de la miseria ante el abismo de la misericordia, y es el tomar conciencia de la propia pequeñez para que Dios haga obras grandes, ad orare, orar hacia el otro, mirar. Y en la adoración hay contemplación, porque en la adoración hay asombro, hay estupor, hay admiración, hay gratitud. Y en la adoración, por supuesto, hay amor. Y en el amor hay entrega de ambas partes. En el amor hay reciprocidad. Todo eso está compendiada en la actitud que supone la adoración. Hoy tan minusvalorada o tan extrañamente redimensionada que no se sabe ya en qué queda la adoración, porque además Santo Tomás en la Suma Teológica, al tratar de la adoración como acto interno-externo de la virtud de la religión, dice que la adoración necesariamente ha de expresarse externamente, con el cuerpo también. Proskinein viene en el Evangelio esa palabra griega, no sé cuantísimas docenas de veces, porque todos los que se acercan a Jesús se postran ante Él, todos. Bueno, pues eso es adoración. Y esa adoración agradecida, estremecida, enamorada, estupefacta, está compendiada en ese O que dice el Santo Padre en el cántico espiritual, que incluye todas estas actitudes. Él lo explica ahí la primera vez que usa el O, después muchas más, para terminar con una palabra todavía más enfática y más ponderativa, que es el cuán manso y amoroso, pero antes usa el O. Bueno, pues con ese O abre y reabre nuestra Sor Isabel de la Trinidad su elevación. Abre la plegaria esta maravillosa, que yo creo que después de las oraciones evangélicas, en mi pobre concepto, claro, en esto sobre gustos, pero yo no encuentro otra más, no por bella, sino por completa, teológica y espiritual y afectivamente a la vez. Porque no es una teología fría, es una teología vivida esponsalmente y además con el matiz sabroso y equilibrado del Carmelo. Y eso le da un sabor especial a esta oración, porque además es original, muy original, más que inclusive con todo lo que tiene de original en el objetivo que persigue, que es totalmente nuevo, el acto de ofrenda de Teresita, porque nadie había descubierto entonces el sentido de ofrecerse como víctima de holocausto al amor, no a la justicia. Entonces eso es una vía nueva que abre Teresita. Y su oración tiene cosas muy geniales, pero claro, como todas, beben también, Teresita bebe del Santo Padre, tiene frases literales del Santo Padre. Isabel bebe de Teresita y de Catalina de Siena, en cuanto a la estructura de la oración. Después, en cuanto a ideas, naturalmente tributaria del Santo Padre, como todas las carmelitas lo son, en su vivencia íntima espiritual, parece que más que la Santa Madre, en lo que es la vida, las concreciones todas cotidianas de la vida, es la Santa Madre. Pero en el nervio de la espiritualidad son más bien del Santo Padre, y aunque todo confluye, claro. Entonces, Isabel toma del Santo Padre y toma de Ángela de Foligno y toma de ese Ruiz Broek, que a ella le gustaba tanto, y toma de quien ella creía que era San Alberto Magno, que era un pseudo Alberto, un tratadito que se le puso bajo la autoría de San Alberto. Bueno, pues con estos mimbres, pero sobre todo con los dones de sabiduría y de ciencia y de entendimiento, sobre todo con el primero, ella compone
de un tirón, una noche al final de unos ejercicios espirituales que casi se habían dado la mano con otros que había hecho solas, porque en Dijon tenían la costumbre de hacer los de comunidad y luego solas también otra tanda al año. Y pues al final de esos ejercicios, el 21 de noviembre, compone esta maravilla de plegaria completísima bajo todos los puntos de vista. En una hoja, como hacen las monjas, arrancada de un cuaderno, una hoja como puede, y de un tirón la compone. Y entonces tiene la primera parte, que es toda un suspiro a la Trinidad. Y está como Dios, oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro. Ayudadme a olvidarme por completo de mí misma para establecerme en vos de un modo tranquilo y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar la paz de mi espíritu ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada instante me haga penetrar más hondo en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra morada amada, el lugar de vuestro descanso. Que yo no os deje nunca solo, sino que me mantenga de continuo en vuestra compañía, toda despierta en la fe, toda adorante, toda entregada a vuestra acción creadora. Ese es el inicial, como decimos, suspiro. Y ahora empieza a dirigirse a las tres divinas personas en una cadencia absolutamente lógica en cuanto a nuestra realidad humana, porque la lógica en cuanto a la esencia, al ser divino, es lo que decimos siempre en la liturgia, en todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Padre es la fuente de la vida, de la santidad. Y aunque es todo simultáneo, aunque no hay un antes ni un después, ni un segundo que pasa y que en medio corta el tiempo, porque en Dios no hay tiempo, sino que es todo en un instante eterno, pero la cadencia es esta: el Padre engendra al Verbo al mirarse a sí mismo, y el Padre y el Hijo hacen brotar la llamarada del Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isabel dice: el Hijo en cuanto hombre, el Hijo en cuanto Dios, el Espíritu Santo en cuanto ha propiciado, digamos, ha sido el artífice de la encarnación de ese Hijo en el seno de la Virgen, y el Padre en cuanto que es origen de todo y cierra también todo. Y esta es la triple súplica. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor. Ese es el encontronazo con la humanidad sacratísima del siervo paciente, del varón de dolores, en la elevación. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor. Yo quisiera ser una esposa para tu corazón. Yo he sabido desde pequeño casi una elevación que siempre me ha agarrado a ella, y era la que más me gustaba, porque luego he ido viendo muchas diversas traducciones, porque ahora con las nuevas ediciones de todo es nuevo. Las obras de Teresita, te encuentras las cartas tuteando a todo el mundo y esas cosas que los editores se inventan, pero en otras cosas vas y ves y sí que tienen razón. Y toda esa elevación que yo me sabía, que me parecía a mí más bella literariamente, porque en algunos aspectos lo es, pero claro, es más bella a costa de traicionar el original en algunas cosas. Y entonces hay que verla en francés. Y yo quiero ser una esposa para tu corazón, dice Sor Isabel. Aunque traducían, quisiera ser una esposa digna de vuestro corazón divino. Y ella dice, una esposa pour votre cœur, para vuestro, siempre habla de vos, claro, para vuestro corazón. Y quisiera cubriros de gloria, quisiera amaros hasta morir de amor. Pero veo mi impotencia. Por eso os ruego que os dignéis revestirme de vos mismo, que me sumerjáis, que me invadáis, que me sustituyáis. Que esa triple gradación, también a veces está mal traducida, un poco forzada, pero en Isabel la progresión es esta,
que me sumerjáis, que me invadáis, que me sustituyáis, a fin de que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Estad en mí como adorador, como reparador, como salvador. Bueno, pues nosotros vamos a abordar la segunda parte del inicio de la segunda parte. Y podríamos decir la secunda secunde, como se dice de la Suma Teológica, porque en esa segunda parte que ella se dirige a Cristo, ya se ha dirigido a Cristo como hombre, como verbo encarnado. Y ahora, digamos, remonta más el vuelo a la divinidad. Y dice, oh verbo eterno, palabra de mi Dios, misterio de la palabra eterna del Padre. Primero, saludemos un poquito ese O de Sor Isabel, con el que vuelve a abrir cada invocación. Ese O que es el O de la Iglesia en Adviento, ante el misterio del Verbo encarnado, que viene. Y entonces cada tarde la Iglesia dibuja en la boca de sus fieles ese O de admiración, porque los fieles contemplan su modelo en María. Y María es la Virgen de la O, la Señora de la Esperanza, que está admirada porque es la morada del Verbo. Le dirá Isabel en una poesía maravillosa, Madre del Verbo, dime tu misterio cuando Dios se encarnó dentro de ti. Dime cómo viviste en la tierra sumergida en constante adoración, envuelta en esa paz toda inefable. Pues ese O es el que reproduce aquí la Beata para expresar su admiración. Y entonces esa exclamación, Verbo eterno, nos evoca naturalmente la perla de la Sagrada Escritura, en la que tampoco en una vida podría ser suficiente para nosotros, para asomarnos, que es el prólogo de San Juan. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios. Y lees a San Juan, en el principio ya existía el Verbo. Ese principio es un principio sin principio. Antes de la aurora de los siglos, te engendré como rocío. En el principio ya existía el Verbo. Existía es un verbo, es una palabra muy... Erat, ya era el Verbo. Et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, dice San Juan. Y eso et verbum erat apud Deum también se traduce mal, porque el verbo estaba junto a Dios. Bueno, ese apud en latín es eso, pero si vas a mirar el griego, que es como San Juan lo escribe, el verbo estaba junto a Dios, no. El verbo estaba vuelto a Dios. El verbo estaba cara a Dios. Y tampoco estaba. El verbo era, en cuanto verbo, es la pura referencia al Padre. O sea, el verbo es la mirada, la contemplación, el recreo eterno ante Dios, vuelto uno al otro. Y el verbo era Dios. En él mismo, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El alma contemplativa goza al asomarse, no diré al entrar, ni al escrutar, ni al sondear, pero al asomarse a este misterio inefable que adoran los ángeles. Y el alma contemplativa encuentra ahí el filón de su felicidad más íntima. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Esto es el Verbo, el mismo Dios del mismo Dios. Es Dios que adora a Dios. Es Dios que da a Dios y que recibe a Dios. Es la vida íntima trinitaria, en la cual, como digo, no podemos entrar. Ni siquiera la criatura que más se abraza en el amor de Dios y que más llena está del conocimiento de Dios, que es la Santísima Virgen, pero al foco íntimo de la vida trinitaria. Pero asistimos a los espejuelos que da el reverbero de esa luz, y entonces Dios de Dios, y ahí te pierdes.
esa palabra es no solo la palabra de Dios, dice Sor Isabel, sino es la palabra de mi Dios, que ella usa mucho el posesivo, y es la palabra creadora de todas las grandezas del cosmos. En Él se hizo todo, y sin Él no se ha hecho nada de cuanto existe. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, todo se mantiene en Él. Hay que, desde esta perspectiva sabrosamente contemplativa, recitar los cánticos de vísperas de San Pablo a los colosenses, que son esta maravilla, la creación en vista del Verbo. El Padre lo ha hecho todo considerando de antemano la encarnación del Hijo, y el Hijo es modelo de todo. Anteriormente a su encarnación es ya modelo de todo. Per quem omnia facta sunt, decimos en el credo, por quien todo fue hecho. La palabra redentora, el Verbo lleno de gracia y de verdad, ese Verbo del cual dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a quienes han creído en su nombre les da potestad para ser hijos de Dios. Y esta es la potencia del Verbo, que es el que posibilita, al haberse encarnado, para ser sacerdote de la humanidad, que nosotros seamos hijos en el Hijo. Nosotros no somos hijos de Dios así por nuestra cuenta, o porque Dios nos adopta y nos apunta en el papel. Somos hijos porque Él es Hijo. Él es el único Hijo, el unigénito. Por eso ahora se repite mucho, y a mí me maravilla esto. Todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Pero de ninguna manera no hay nada que un hijo de Dios. Los demás somos hijos de Dios si somos injertados en esa única filiación divina que es la de Jesucristo, y nos injerta en esa filiación la gracia. Tan es así que no son solo hijos de Dios los bautizados, sino ni siquiera los bautizados que estén en gracia de Dios. Los que la pierdan por el pecado, se corta su filiación divina. Lo que pasa es que revive por la reconciliación, por la confesión, revive. Y a más contrición, revive con más fuerza. Y si yo antes de confesarme era hijo de Dios en tal grado, y si me confieso con una contrición de santo, revive en mí la gracia y las virtudes, y por tanto la filiación divina más fuerte que estaba antes de pecar. Por eso es tan importante la contrición al confesar, o no al confesar, al pedir perdón, porque si no hay posibilidad de confesión, con la contrición basta. Pero hay que tener contrición, decimos perfecta, porque algo tenemos que decir. Perfecta es imposible tenerla, pero en fin, lo que más se aproxime a la perfecta, para recuperar la inserción en la filiación del Hijo. Y entonces yo me puedo llamar hijo adoptivo de Dios, que es una palabra peligrosa, porque nosotros es la más exacta teológicamente, pero nosotros la entendemos al modo humano. Entonces un hijo adoptivo al modo humano, pues es como decimos que lo ha prohijado tal padre, pero no es su hijo, le da los apellidos, le da todo lo que tiene, le da todo, pero su vida no se la da, su sangre no se la da, y Dios a mí sí, porque me inserta en su Hijo. A los que creen en Él les da poder para ser hijos de Dios. Mejor dicho, les da, habría que traducir, la potestad de ser hijos de Dios. Este prólogo lo cita muchas veces Sor Isabel de la Trinidad, muchas veces. En el cielo, en la tierra, que ahora llaman en las últimas ediciones el cielo en la fe. Bueno, no hace falta que se lo aclare, porque ya he comprobado que aquí tienen el último grito de todas las ediciones de Sor Isabel. Pero en el cielo en la fe dice: la Trinidad Santa nos ha creado a su imagen, conforme al ejemplar eterno que de nosotros poseía en su seno antes de la creación del mundo. En ese comienzo sin comienzo de que habla Bossuet, como San Juan, in principio erat verbum. Ese es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escucharle, nos dice el Padre desde la nube, desde la Shekinah, de la gloria de Dios. Porque solo si le escucháis existiréis en Él.
Y solo si le escucháis seréis imagen como Él de mi gloria, del esplendor del Padre. O sea, el verbo de Dios es el verbo del Padre. Y este vocablo, verbo, que ahora lo usamos poco, y es el más expresivo, mucho más que palabra, entiendo yo, pues Sor Isabel lo usa en sus escritos más de 50 veces. Porque claro, en esto también ella es discípula de el Santo Padre. Algunos han hablado del verbocentrismo del Santo Padre. Yo no he visto, pero estará publicado, porque ya todo está estudiado en la vida, cuántas veces he dicho 50 en Sor Isabel, porque lo he leído, claro, comprenderán que no las he ido a contar una por una, pero el Santo Padre, ¿cuántas veces dice verbo? Y yo creo que serían cientos y cientos, porque muchísimas veces en lugar de Cristo o Jesús dice el verbo esposo. O sea, esposo, naturalmente, hace referencia a la humanidad de Cristo, pero une el Santo Padre siempre su divinidad, su ser de segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, y de el verbo, porque aludir al verbo además es caer en la cuenta de que si Él es el verbo, si es la palabra, yo soy el que debe escuchar esa palabra, que es lo que veremos esta tarde, que dice Sor Isabel, yo quiero pasar mi vida escuchándoos. O sea, y si yo debo escuchar al verbo, mi vida tiene que estar situada en un tono de silencio contemplativo, porque si no hay silencio, no puedo escuchar. Y si ese silencio no es contemplativo, aunque escuche, no habrá resonancia dentro de mí. Entonces es un silencio contemplativo, adorante, enamorado. Y esto es el núcleo, el nervio de la vocación de una carmelita, que tiene que ser un alma contemplativa. Todos tenemos que serlo. Por el bautismo se nos han dado los dones del Espíritu Santo y la vida íntima de Dios, pero no todos tenemos tantas facilidades para serlo. Una carmelita las tiene todas. Las tiene todas porque para favorecer ese silencio interior en el que tiene que ella acoger al verbo y escucharlo, tiene ya creado un clima de silencio exterior que no asegura nada si ella no trabaja, como repito, en el silencio interior de imaginaciones, de recuerdos, de egoísmos, de vueltas a sí misma, de todo eso hay que hacer silencio. El padre Filipón, que es el gran estudioso insuperable en cierto sentido, aunque algunas cosas de su libro son discutibles, cosas muy secundarias, pero es el insuperable, como un teologazo dominico que es, y es el gran autor, el que tiene el mérito de haber propagado a Sor Isabel y de haber, como se dice ahora, puesto en valor su doctrina. Y apareció en el 39 su libro, y luego en España empezó a correr más, ya traducido en los años 50. Bueno, pues en ese libro, La doctrina espiritual de Sor Isabel, él tiene uno de los primeros capítulos, no sé si es el cuarto, me parece, el ascetismo del silencio. El silencio interior y el vacío que hay que hacer en la mente y el despojo de tantos cachivaches y tonterías, como dice el Santo Padre, de cuánto bien se privan los espirituales por no querer acabar de levantar su espíritu de niñerías. Pues esas niñerías y esa permanente adolescencia espiritual es lo que hace que no pueda haber silencio. El joven rico no era joven, era una palabra que Marcos usa, me parece que es San Marcos, si no me acuerdo ahora mal, que es neaniskos, que es una palabra griega que quiere decir adolescente. Y eso tiene mucha amiga, porque el adolescente es la edad del pavo, es el que no sabe lo que quiere, es el que está tonteando siempre, todavía no se ha enterado de cuál es su sitio en la vida y no hay una responsabilidad, una seriedad. Bueno, pues esa adolescencia espiritual, esa inmadurez,
es lo que provoca la falta de silencio interior. Pero cuando hay silencio, se acoge al verbo y se le escucha. Y esta es la vida de la Carmelita. Sor Isabel escribe en la Navidad del 903 esta poesía. Hay uno que sabe todo el misterio y lo abraza desde siempre. Es el esplendor del Padre, su palabra, su verbo encarnado. Oh verbo, que yo pase mi vida escuchándoos. Pero en fin, como os digo, si Dios quiere, esta escucha del verbo hablaremos esta tarde. Ahora sigamos escuchando nosotros a Sor Isabel, llena de un estupor sagrado, adorante ante el verbo. Dice ella, en la Trinidad, dice además con arranques de gran teóloga, en la Trinidad el Padre es la sustancia, todo procede de Él, siempre está actuando, y en tanto se contempla en su divina esencia, Él engendra su verbo y produce el amor. El Padre, dice desde otra angulatura, pero en la misma idea, en el cielo, en la fe, el Padre se contempla a sí mismo en el abismo de su fecundidad, y por ese mismo acto de comprenderse engendra a otra persona, el Hijo, su eterna palabra. A su hermana, que la quería tanto y fue una verdadera directora espiritual de su hermana Gita, y luego su hermana fue otra santita. Quedó viuda muy joven, me parece que tenía 9 hijos, uno se le murió pequeño y 4 o 5 se consagraron. 4 o 5, una era la sobrinita Isabel, que era carmelita también en Dijon. Bueno, pues su hermana era una santita y Sor Isabel le escribe unas cartas de verdadera dirección y le dice, el verbo imprimirá en tu alma como en un cristal la imagen de su belleza, para que seas pura con su pureza y luminosa con su luz. Es el verbo, en él el Padre lo ha dicho todo, dice el Santo Padre, que no tiene más que hablar. Y en definitiva todo el sistema doctrinal del Santo Padre gira en torno a esta idea. En el verbo tenemos todo dicho. El cántico espiritual es el gran protagonismo del verbo esposo. Y él toma pie del primer versículo de la epístola a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchos modos habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al cual ha constituido heredero de todo y por quien lo ha hecho todo. Pues así como la Santa Madre llevaba en el breviario de registro el nada te turbe, la pasta de atrás del breviario, pero por dentro de la pasta también había apuntado, «Deprended de mí, que soy manso y humilde». Y cada vez que abría el breviario era lo que se encontraba. Pero luego dentro, el nada te turbe, aparte de la estampa del niño dentro del corazón. Bueno, pues Sor Isabel tenía un registro en su breviario que era una estampa de Santa Teresita, a la que quería muchísimo. Y claro, Teresita muere en el 97, el huracán de gloria de la extensión de la historia de un alma se produce en el 98, Isabel tiene 18 años y enseguida se bebe todo aquello y no dejará ya a Teresita. Luego entra en el año 1, con 21 años en el Carmelo, y se encuentra que la priora Madre Germana, que era una mujer sensacional, priora con 31 años, y era devotísima también de Teresita. Bueno, pues Isabel tiene muchísimos ecos de Teresita, claro, siendo luego muy personal, como digo, y muy original. Pues tenía una estampa de Teresita en la que había escrito de registro, y se lo encontraba siempre: vivir de amor es guardarte a ti, palabra de mi Dios, verbo increado. Y estos son los 2 primeros versitos con que Teresita abre su cántico Vivir de amor. O sea que el suspiro, el pórtico de gloria del vivir de amor, que es esa poesía maravillosa, es una elevación, digamos así, una invocación al verbo increado. ¿Ha inspirado Teresita este pasaje de la elevación? Bueno, ¿qué sabemos? Pero la expresión es la misma.
la expresión es la misma. Hay el mejor especialista en Sor Isabel, que es un padre francés, ya será mayor, Conrad de Mester, y he leído una cosa en él que me ha gustado muchísimo, este pensamiento, y lo he copiado literalmente. Alguna palabra he omitido, pero vamos. Él dice: Isabel sabía que en la palabra de Dios están todas las perspectivas vivificadoras que Cristo nos ofrece. Ella comprendía que el divino amador pide que se le tome en serio. Ella no leía la palabra de Dios por amor a la ciencia, sino por la ciencia del amor. Su amor a Jesús le llevaba a poner detrás de muchas palabras del Nuevo Testamento un calderón musical. Mira que está bonito esto. O sea que no termina el eco, no termina el sonido, el calderón, que prolongas la nota todo lo que quieres, y la voz, todo lo que quieres. Pues ella sí, con los versículos de la Sagrada Escritura, les ponía un calderón. Eso dura todo lo que tú te quieras regocijar en ellos. El Evangelio de esta mañana: Jesús subió al monte a orar. ¿Por qué no le pone vuestra querida un calderón? Y dura todo el día y toda la noche, y está en el monte con él, y ese ahí lo que se quiera. Pues eso hacía Sor Isabel. Mire, una idea simpática, ¿no? Dice: cada frase proveniente del corazón de la sabiduría se convertía como en un hilo que unificaba toda su existencia. En cada detalle ella veía brillar todo el mosaico. Mire que otra comparación deliciosa. San Agustín compara la Sagrada Escritura a un gran bosque en el que cada hoja susurra suavemente el gran mensaje. Todo nos habla de Jesús en la Escritura, todo, en el Antiguo también y en el Nuevo, naturalmente. Entonces terminemos ya nuestras reflexiones, y ante el verbo de Dios, el verbo de mi Dios, mi palabra también para mí, tenemos que preguntarnos cómo es nuestra relación con la Sagrada Escritura, porque nuestra vida toda es la Sagrada Escritura. No tiene sentido, nuestra fe toda está en la Sagrada Escritura. Y la regla les pide que vivan meditando día y noche la ley del Señor. La regla del Carmelo que escribió mi tocayo en ese sentido, para que vivan con la ley del Señor. Pues la Sagrada Escritura, ¿cómo la leo? Asiduamente, devotamente, sabrosamente, me dilata el alma. Dice San Jerónimo, el padre bíblico, el que tradujo la Biblia a la Vulgata, se metió allí en Belén en una cueva, una celda, y es un héroe de haber hecho aquello, sin métodos, sin medios ninguno. Y dice que el lucero matinal y la estrella de la tarde te sorprendan con la Escritura entre las manos, y que tu pecho sea una biblioteca de Cristo. Tengo que encontrarme con Él en la Escritura y descubrir al Verbo que me habla. Entonces leo la Escritura con curiosidad humana o con sabiduría divina, porque el Padre revela a los pequeños lo que esconde a los sabios. Sor Isabel no necesitó estudios exegéticos ni cursillos bíblicos de ninguna clase ni naturaleza. Hoy se afirma, y a mí no sé si me sorprende, me preocupa, me asusta o me da risa: la formación es el futuro. Y yo digo, yo creía que el futuro era la santidad. Hasta ahora era lo que yo entendía que era el futuro, ¿no? Si no hay santidad, ¿qué futuro tiene la Iglesia? Si hay santidad sin formación, yo me quedo tan a gusto. Si hay formación sin santidad, no la quiero. Si hay las dos cosas, miel sobre hojuelas. Pero las dos cosas con humildad. No en el sentido que dice San Pablo y San Agustín, la ciencia hincha, el saber por saber. Santo Tomás dice que hay dos maneras de adquirir conocimientos, dos actitudes: la curiositas y la studiositas. Está muy bonito esto. La curiositas, ya lo dice la palabra.
Pero no es curiosidad de pueblerina, sino es curiosidad, a ver si sé más, a ver si puedo amontonar más ciencia. No hay rectitud de intención. Es por saber tú, por hincharte o porque te admiren o por demostrarlo. Pero la studiositas es adquirir conocimiento, sí, pero humildemente y para que te sirvan a amar más a Dios y a darlo a conocer a los demás. Y entonces esa tiene que ser la actitud. Pues Isabel se acercó así a la Sagrada Escritura. No necesitó cursillos bíblicos, porque la palabra de Dios no se dirige al cerebro, sino al corazón para transformarlo. Entonces hay que dejar que esa palabra nos toque las cuerdas del alma, como dice Sor Isabel, que era una música excelente, pero no recurre muchas veces a imágenes músicas, y si recurre es a la lira, pero no al piano, porque al piano había renunciado. Le dijeron antes de entrar, pero no le cuesta primer premio del Conservatorio de Dijon y todo, con un pianista excelente. Yo no me planteo si me cuesta o no. Yo voy a entrar en el Carmelo, se lo he ofrecido todo al Señor y no tengo por qué acordarme más. Era una chica muy inteligente y por lo tanto práctica, y ya está. Y la práctica es la vida, y la inteligencia es decir, esto es lo que hay. Ya está. ¿Para qué voy a preocuparme de medios días sabiendo días enteros? Esto es lo que tenemos. Yo he renunciado, se lo he dado todo al Señor, pues ya no me acuerdo del piano. Y ella recurre entonces a la lira. Dice, terminamos con esto, en el últimos ejercicios, que ya saben que los escribe en la segunda quincena de agosto, está ella sola 2 semanas largas de ejercicios, porque se lo pide permiso a la Madre Priora para hacer unos ejercicios para entrar en el cielo. Y toma los apuntes, y ahí lo tenemos, ese tratado magnífico. Y dice, Padre, te doy gracias, porque ella todos los apuntes y todas las cosas siempre es a partir de una palabra de la Escritura. Ella no parte nunca de nada suyo, un pensamiento, una inspiración, un versículo de la Escritura, y de ahí sale. Como la Santa Madre también, no digamos el Santo Padre se la sabía de memoria. Los que iban con él a los caminos, que tantísimo anduvo el Santo Padre por toda España, que anduvo, que es increíble, y iba recitando solo el versículo, se la sabía de memoria, la Escritura, la Biblia, el latín. Pero la Santa Madre sabía mucho y recurre mucho. Bueno, pues Sor Isabel dice, Padre, te doy gracias. Juan 11:41. Es el canto que se alzaba en el alma de mi maestro y cuyos ecos quiere escuchar él en la mía. Pero el cántico nuevo que más puede seducir y fascinar a mi Dios es el canto de un alma desasida y liberada de sí misma, en la que Él pueda reflejar todo lo que Él es y hacer todo lo que Él quiera. Un alma así está como una lira en manos de Dios, y todos sus dones son como otras tantas cuerdas que vibran para cantar día y noche la alabanza de su gloria. Pues que seamos esta lira, porque participemos del Verbo. Tiene Santo Tomás una expresión lapidaria, formidable, dice, particeps verbi, particeps amoris. O sea, el que es partícipe del Verbo es partícipe del amor. Quiere decir, no amamos sino en Él. Nosotros hemos conocido el amor y hemos creído en Él, dice San Juan. Pero no el amor como un ente abstracto, como un sentimiento más o menos emocional, como algo, el cauce afectivo de la persona, sino hemos conocido el amor en mayúscula, hemos conocido a Jesús y hemos creído en Él. Entonces, el que es partícipe del Verbo es partícipe del amor.